No sabemos muy bien ni qué va a pasar, qué es lo que qué frutos va a tener en nosotros, pero tenemos confianza en que, abiertos a su gracia, pues Él pueda hacer que poco a poco seamos cada vez más de Él, ¿sí? No les digo que vamos a empezar, si gustan, a ver. Si gustan, así como estamos, vamos a hacer la oración inicial, así sentados, si gustan. No sé si alcanzan a... yo voy a decir esa diapositiva y en la que sigue la decimos ya todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si quieren la decimos todos ahí al pasito, si nada más despacio, tratando de ver lo que estamos pidiendo. Dice: estamos aquí, Señor, en comunidad, ya que tú nos has convocado, como siempre, a vivir en ti, unidos en tu cuerpo que es la Iglesia. Danos la fuerza del Espíritu, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre, familia de Dios. Junto a María, enséñanos a ser perseverantes, a vivir el optimismo de la esperanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Amén. Señor, en este segundo día queremos darte gracias por nuestro bautismo. Digamos: para que los bautizados seamos gente alegre, para que los que no sienten tu presencia en su interior escuchen tu voz y experimenten tu dinamismo. Oremos. Para que sepamos consolar, servir a nuestros hermanos, facilitar la vida alrededor. Oremos. Que al reflexionar sobre nuestro bautismo nos sintamos movidos para anunciar la vida nueva en Jesús. Oremos. Por los que te rechazan, hazte presente en sus vidas. Oremos. Recoge, Señor, la alegría con que hoy nuestro bautismo. Lo recordamos y agradecemos con ternura para que tú nos llenes de tu fuerza y misericordia. Amén. Muy bien. La temática de estos ejercicios tiene que ver con el bautismo y la Eucaristía, ¿sí? Porque nos estamos preparando para la Semana Santa y en la Vigilia Pascual renovamos nuestro bautismo. Es tradición en la Iglesia que en Cuaresma, de manera especial, entran en preparación los que van a bautizarse tradicionalmente. Entonces nosotros también queremos, a la luz de estos dos sacramentos, tratar de profundizar para poder vivirlos mejor. Podemos vivir mejor nuestro bautismo, aunque nos hayamos bautizado hace 50 años, ¿verdad? Y pues cada semana o cada vez que venimos a la Eucaristía queremos vivir mejor la Eucaristía, ¿sí? Muy bien. Quisiera empezar, bueno, el día de ayer era el bautismo, nos lleva a una experiencia de amor de Dios en nuestra vida que nos sana para poder vivir el amor para con los demás. Hoy es como el bautismo nos hace comunidad, ¿sí? El bautismo nos hace comunidad, una comunidad. Me gustaría empezar con esta pregunta: ¿cuál es la diferencia o qué significa estar juntos y estar unidos? ¿Cuál es la diferencia entre estar juntos y estar unidos? Ahorita, por ejemplo, nosotros aquí estamos juntos o unidos. Juntos, unidos. ¿Cuál es la diferencia entre estar juntos y estar unidos?
Cuando mandé, unidos que queremos una misma cosa. ¿Toc? Un vínculo que nos una. Exactamente. Coinonía. Unidad significa coinonía. Fíjense, si quisiera así, acordándonos de cuando era Plaza Sésamo, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos, eso están juntos, simplemente están contiguos, ¿sí? Las bancas están juntas, una tras la otra. Eso es estar juntos, ¿sí? Como decía muy bien el doctor, cuando queremos estar unidos, lo que ocupamos es un vínculo. Si yo a este cubito lo puedo y a este le ponemos aquí. Lo que vamos a hacer es crear un vínculo. Aún y cuando no estén tan juntos, ¿sí? Entonces lo importante para estar unidos es que existan vínculos, ¿sí? Y los vínculos son muy importantes. Cuando se rompen los vínculos se pierde la unidad, la comunión, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que cuando las familias crecen, los papás crecen, los hijos pues salen de la casa, cada quien forma su familia y los papás siguen siendo un vínculo importante de unión o de comunión. Nos vemos en la casa de los papás, ¿verdad? Pero cuando los papás llegan a fallecer, se pierde ese vínculo y aunque los hermanos nos llevemos bien, nos vemos menos. ¿Por qué? Porque un vínculo que nos unía, pues ya no está, ¿sí? Los esposos, los que tienen hijos, ¿verdad? No sé si alguna vez se quisieron regresar mejor a la casa de su mamá, ¿verdad? Dice, a mí ya esto ya no me gustó, ¿verdad? ¿Sí? Algún momento, a lo mejor, cuando menos lo pensaron, ¿verdad? Y hay matrimonios que en algún momento difícil dicen, oye, pues cada quien se va para su casa, lo piensa, ¿verdad? Pero dicen, oye, ¿y los hijos? Los hijos son un vínculo, ¿sí? Que a veces ayuda a sostener una relación de pareja. Es claro que la relación de pareja no puede fundarse en el vínculo de los hijos, pero también es claro que los hijos son un vínculo, ¿verdad? Y unen a de sacar adelante. Entonces los vínculos son esenciales, ¿verdad? ¿Sí? Los vamos construyendo. Nuestra historia juntos es un vínculo. Lo que hemos vivido juntos, ¿te acuerdas aquella cosa? La memoria de haber enfrentado cosas juntos son vínculos. Pues el amor, el servicio que nos vamos teniendo son vínculos, ¿sí? Muy bien. Entonces, el problema es que la realidad que vamos enfrentando va haciendo cada vez más difícil estos vínculos, ¿verdad? Y va provocando un cierto pues, empobrecimiento de las relaciones. Sabemos que vivimos ahora en una sociedad mucho más complicada, más compleja, en el que la mayoría de las personas tienen muchos compromisos, tienen prisas, hay un clima difícil a veces, agresivo y pues, no se diga violento en algunos momentos, una economía sin rostro humano. Yo recuerdo mi papá trabajó en cervecería y antes se pensaba, no es que cervecería o vidriera o esas empresas tradicionales eran empresas muy humanas, ¿verdad? ¿Sí?
se comprometían con el trabajador de tal manera que si llegabas a formar parte de estas empresas podías sentir cierta tranquilidad, ¿sí? Ahorita la globalización y todo, pues o sea, las empresas manejan números. Entonces puedes tener 30 años trabajando en una empresa, pero si ya el número no cuadra, pues muchas gracias. Y todo eso va provocando ambientes más difíciles que van facilitando o haciendo un ambiente más difícil para relacionarse. Todos hemos vivido también este abuso en las redes sociales, ¿verdad? Son un gran recurso, pero difícil de manejar y muchas veces con abusos, ¿verdad? También alguien dice que nuestra sociedad está cargada de un narcisismo, ¿sí? Ustedes recuerdan ese narciso, el que se está contemplando a sí mismo. Entonces, una sociedad que provoca que las personas se estén mirando en anonimato, que la persona se piense a sí misma, ¿sí? Solamente de manera individual. Se pierde un poco la parte comunitaria. Hoy andaba con mi mamá, fui a comer con mi mamá y no sé por qué se acordó, ¿verdad? Pues de cuando niña, ¿verdad? Y decía, ella es de Monterrey, pero su mamá era de pesquería. Dice, cuando mataban un animal, ¿verdad? Como no había refrigerador, entonces mataban el animal y repartían la carne entre todos los de la cuadra. Y al día siguiente le tocaba al otro, mataba un animal y repartían, y luego mataban otro animal. Cada familia iba matando y repartían. Entonces, ciertos ambientes tal vez antes eran más, cada quien rásquese con sus uñas y salga adelante como pueda, ¿sí? Fíjense, quiero a ver si se oye bien, vamos a poner atención en un videíto, es un anuncio, bueno, de radio y no sé si de televisión también, me imagino que sí, a ver qué le ven de raro, a ver si se entiende, porque... Pues es un comercial o es un promocional para esto de la paz, dirigido a adolescentes, pues que quieren hacerles ayudar a entenderse que es normal todo lo que pueden ir viviendo, sus sentimientos. Pero no sé si les llamó algo la atención, a mí me llama la atención cómo terminó, ¿verdad? Que no necesita, o sea, óyete a ti mismo, como que acéptate, disfrútate, no necesitas nada más necesitas a ti mismo, ¿sí? Estar bien contigo mismo. Y eso es un problema porque, pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos suficiente experiencia como para saber que no es suficiente, ¿sí? Las personas no somos plenas solas o solitarias. Todos vivimos soledades, pero una cosa es vivir soledad y otra cosa es ser solitarios y querer planificarme solo, ¿sí? Desde el inicio de la Biblia encontramos que dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y aunque en un primer momento podamos entenderlo como esta vocación a ser pareja, no nada más es para eso. Nadie estamos llamados a vivir o a realizarnos en soledad, ¿sí? Estamos llamados, así hemos sido creados, para compartir la vida, ¿sí? Para vivir juntos y encontrar en ese compartir la vida la realización. Importante, ¿verdad? El Papa Francisco dice,
que la sociedad en la que vivimos vive una cultura que fomenta el individualismo y la masificación, ¿sí? El culto a la persona empuja a un individuo narcisista que lo aísla y lo centra en sí mismo. Así el individuo se siente mejor aislado de los demás, ¿sí? Entonces encontramos una cultura, oye, pues tú ponte tus audífonos y olvídate del mundo. Tal vez eso más fácil o más de alguna manera también nos va rebotando a nosotros, también vivirlo con ellos, ¿sí? Entonces ese individualismo, ¿verdad? Por otro lado, esta cultura fomenta la masificación, frustraciones del mundo, porque la cultura y el mundo no le da todo lo que quiere, el individuo se refugia en la masa, ¿verdad? Y se pierde a sí mismo, se diluye. Y entonces, estas dos actitudes, dice, rompen el tejido social. La vida de comunidad está fuera de la consideración de los individuos masificados. Entonces, a veces las personas ya no están contemplando en su horizonte esta vida de compartir. Tengo un sobrino que ya está medianón de edad, ya tiene sus 30 años, ¿verdad? Y desde hace años su sueño es viajar. ¿Por dónde? Por todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo. Entonces hace como 6, 7 años le salió me voy a ir a Sudamérica, así de esos como de mochilazo, ¿verdad? Entonces empiezo en Panamá o no sé dónde y ahí a ver, ya Dios dirá, ¿cuándo vienes? Pues sabrá Dios, ¿verdad? Y se echó 3, 4 meses allá, de un lado a otro, y ya con trabajitos de una cosa y otra, y sus fotos, ¿verdad? Muy contento, ¿verdad? Después, a los 2, 3 años se fue 3, 4 meses a Europa, también así. Es que quiero conocer y ahorita que tiene 30 años dice, estoy muy joven para casarme, ¿verdad? No, pero una vez estaba ahí platicando con mi mamá y que pues que quería seguir viajando, ¿verdad? Y entonces, pues mi mamá está grande, pues obviamente tiene otra manera de pensar, ¿verdad? Y le dice, oye, mijito, ¿qué pasó, abuela? ¿Y no crees que sería mejor viajar con alguien? ¿Verdad? O sea, ¿no será más bonito viajar pues con tu pareja, con la persona que amas, con aquella persona que es compañera en tu vida? Porque viajar solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las personas ahorita en la cultura que vivimos, esta parte comunitaria es una parte que no es tan, no lo tienen tan presente, ¿sí? Entonces todo este contexto nos exige que como cristianos, discípulos de Jesús, nos hagamos esta pregunta: ¿cómo estamos compartiendo la vida? Siempre hay que hacerse esta pregunta. Esto es una pregunta de texto. ¿Cuáles son los vínculos que nos unen? ¿Cómo son nuestros encuentros? ¿Sí? Y entonces me gustaría que meditáramos un poco este texto de San Marcos, ¿sí? Es el texto en el que Jesús le presentan a una persona sorda y muda, ¿sí? ¿Cómo es la vida de una persona sorda y muda? No sé quién de ustedes se está quedando medio sordo, no levante la mano, ¿sí? Pero los que se están quedando medio sordos, ¿qué les pasa? Pues se van quedando aislados, porque están hablando por allá y ya no sé ni qué están hablando. Entonces, ¿cómo intervengo? ¿Cómo participo? Pues entonces me voy quedando aislado. Entonces, si además de sordo, mudo y toda la vida, entonces es una persona sorda y muda. Y dice el texto, entonces Jesús se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad. Él, apartándole de la gente y con su saliva le tocó la lengua.
y levantando los ojos al cielo dio un gemido y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contara, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Cuando dice que hace hablar a los mudos y oír a los sordos, no necesariamente se refiere a la sordera o no únicamente a la sordera física y a la mudez física, ¿sí? Jesús es alguien que hace posible el que podamos oírnos y el que podamos comunicarnos mejor. ¿Cuántas veces estamos obstaculizados? Incapaz, no te oigo, estoy bloqueado contigo, no me puedo comunicar contigo, ¿sí? Es interesante, a mí se me hace el texto, porque nos presenta a Jesús. Uno, lo primero que hace es separarlo. En los evangelios encontramos muchos milagros y queda sano, ¿verdad? ¿Sí? Aquí da la impresión de que Jesús quiere trabajar con la persona, que le dedica tiempo, lo toca, ¿sí? ¿Por qué hay necesidad de tocarlo? Pues si es una persona que está sorda y muda, lo único que le faltaba era que no viera, ¿verdad? ¿Sí? Para estar completamente encerrada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comunicarte con alguien que está encerrado en sí mismo? ¿Cómo encontrarte con una persona que está bloqueada? ¿Sí? Entonces, esa necesidad de acercarte, de tocar. No sé si les ha pasado, a veces con algunas personas dices tú, es que aquí ya las palabras no funcionan, ¿sí? Ya no funcionamos, ya podemos hablar, pero no nos entendemos, ¿sí? Entonces hay que encontrar la manera de entrar en ese mundo de la persona que está encerrada. ¿Cómo expresarle el amor a aquel que está bloqueado? ¿Sí? Entonces encontramos un Jesús que es capaz de esto, que es capaz de hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Efetá. ¿Verdad? ¿Sí? Jesús abre a la persona para que pueda entrar en relación, para que pueda encontrarse con los demás, para crear vínculos. Jesús lo primero que hace es sanar el interior para poder, de una manera más saludable, establecer vínculos con los demás. ¿Sí? Entonces, es necesario esa apertura, ¿verdad? ¿Sí? A veces, aunque podamos oír y hablar, pues no estamos abiertos, ¿verdad? Esta imagen se me hace interesante, bonita. Así como podemos a veces encontrar a Jesús solitario rezando, lo más común es que encontremos a Jesús rodeado de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es alguien que crea comunión, que provoca vínculos, ¿sí? Favorece el que las personas no nada más se encuentren con Él, sino se encuentren entre ellas. No podemos pensar en un Jesús y sus discípulos y pensando que los discípulos entre ellos no se relacionaban. Jesús es capaz de crear vínculos y favorecer el encuentro porque es capaz de mirar a las personas, de llamarlas por su nombre, de mostrarles el amor del Padre, de darles un horizonte nuevo de vida. Todos nosotros tenemos la experiencia de habernos encontrado con personas significativas. Hay personas que llegan a ser muy significativas en la vida de uno, ¿verdad? Que llegan a tocar lo profundo. Esas personas nos hacen más humanos, ¿sí? Nos hacen más vivos, nos ofrecen más vida. Bueno, Jesús, a través del cristiano, quiere ser alguien que sea capaz de llegar a las personas y provocar
o ayudar a que estas personas tengan encuentros profundos, que den vida, que no nos quedemos por encima, ¿sí? Y entonces el bautismo va a favorecer esta dinámica, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo que crea el bautismo? ¿Verdad? Es interesante que el bautismo es algo que tienes que recibir de alguien, ¿sí? O sea, no es un sacramento que te necesite dar el sacerdote. El bautismo lo puede dar cualquier persona, cualquier creyente. El bautismo se da cuando una persona creyente comparte la fe y la experiencia de amor y de vida que ha tenido en Jesús con alguien, y entonces lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces podemos pensar que el bautismo es como una especie de cadena. Uno va bautizando al otro, una cadena de gracia, una cadena fraterna, ¿sí? Entonces no es algo que nos cae así como del cielo, es más bien un sacramento como horizontal, ¿sí? En el que vamos compartiendo, ¿sí? El Espíritu que vive en mí, porque lo he recibido de otro, lo comparto contigo. Y entonces ese es el vínculo que se crea entre los bautizados. La experiencia salvífica de Cristo, de su amor, su único Espíritu que recibimos, lo compartimos. Me ponía a pensar, imagínense ustedes las personas de las primeras comunidades cristianas que compartían su fe, aquellos que se encontraron con Jesús. Digo, en el Evangelio encontramos gente, ¿verdad? Pero pensemos, no sé, si yo pensara en Zaqueo, Zaqueo pudo haber bautizado a alguien o a muchos, pero ¿qué sería? ¿Qué es lo que les compartía? Pues bueno, una experiencia de encuentro con Jesús, de sentido de vida, de poseer el espíritu del profundamente interior, ¿sí? Que cambia la vida, ¿sí? Con los años nos hemos hecho que el bautismo a veces sea algo, y no nada más el bautismo, los sacramentos a veces los hemos como abstraído, ¿verdad? En algunas ocasiones aquí llega alguna abuelita preocupada porque su nieto no ha sido bautizado. Padre, ¿cómo le hacemos? Pues ¿cómo le hacemos de qué? Pues es que ese niño necesita ser bautizado. ¿Cuál era la urgencia que antes se tenía para bautizar a los niños? ¿Mandé? Porque si se morían sin bautizarse, se iban al limbo, ¿sí? ¿Y qué era el limbo? Pues el lugar sin pena ni gloria, ¿verdad? Pero no podían entrar al cielo porque no habían sido bautizados en la fe en Jesús. ¿Cuántos niños no han sido bautizados en la historia de la humanidad? Pues la gran mayoría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero la preocupación era, vamos bautizándolas para que puedan entrar al cielo, ¿sí? Cuando el bautismo es otra cosa. El bautismo es una fe que se comparte, se crea un vínculo, una experiencia de vida que se comparte, una experiencia de amor que se comparte, una experiencia de espíritu que se comparte, ¿sí? El bautismo es un sacramento horizontal. Entonces, no se trata de un sacramento para el cielo. El cielo Dios nos lo abre y ya, ¿sí? No se necesita bautizarnos para llegar al cielo. El bautismo es un sacramento que provoca una comunión de fe, de amor, de espíritu, ¿sí? Por eso, bueno, antes de... en el fondo de la experiencia bautismal está esta experiencia de encuentro con Jesús y su amor, ¿verdad?
Las personas, cuando nos hemos encontrado con Jesús y con su amor, experimentamos algo nuevo en la vida y eso es lo que compartimos. Decimos que el agua del bautismo, esa inmersión, digo, ahora nada más le echamos un chorrito al niño, ¿verdad? Pero pensemos así como ese chamaquito que parece que te estás ahogando. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Hay que salir, agarrar aire, pareciera que el agua nos ahoga. Bueno, eso quiere simbolizar esa inmersión en el amor, en la experiencia de Dios, de Jesús. Dice el señor don Rogelio, no sé si alcanzaron a ver ayer este texto, dice: la gracia del bautismo ganada por Cristo revela la profundidad y la riqueza de la vida del ser humano. Somos hijos de Dios, creados directamente por un acto de amor, con el concurso de nuestros padres, llamados por Dios Padre. Esta misma gracia es la que salva al ser humano de una vida sin origen y sin destino, de una vida sin sentido. Fíjense, esta frasecita quisiera acentuarla. Esta gracia salva al ser humano de una vida sin origen y destino, sin sentido. ¿Sí? Qué hermoso pensar cuando alguien sabe que sus papás, oye, batallamos 6 años para tenerte. Eres un hijo muy deseado, un hijo, una hija muy deseada. ¿Sí? Yo tengo una hermana a la que le decimos el pilón, porque es el pilón. No sé si en todas las casas haya un pilón, ¿verdad? Pero no es un buen apodo. ¿Sí? Porque imagínate que le dices a alguien: no, pues tú fuiste un pilonazo, ¿verdad? Pues sí, te queremos y todo, estábamos abiertos a la vida, pero pues como que ya no te esperábamos. Pues no, ¿verdad? Pues como digo, ya te pones a pensar después, ¿verdad? Pero pues no, aquí no hay pilones, ¿verdad? ¿Sí? Para Dios y el bautismo eso nos expresa, todos tenemos origen en su amor y el destino es en su amor. ¿Sí? El Papa Francisco dice una expresión que a mí me llama mucho la atención en Evangelii Gaudium, dice: es urgente que la gente conozca a Jesús, porque el que no conoce a Jesús vive como huérfano, camina en esta vida como huérfano. ¿Por qué? Porque Jesús es el que me revela y me ayuda a experimentar a Dios como Padre. Yo puedo pensar y experimentar a Dios como Padre porque así me lo ha compartido Jesús. Entonces el que no conoce a Jesús, nosotros ya nos falta ya, y sabemos lo que es ser huérfanos. Y cómo echamos de menos el tener a los papás. Pensemos en alguien que tal vez vivió la orfandad desde joven. Es duro, ¿verdad? Porque el papá, la mamá siempre es un punto fuerte de referencia, de seguridad. Bueno, pues esto es esta experiencia profunda de filiación es la que provoca el bautismo. Somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, gracias a esta vinculación, a esta fe que se comparte, esta experiencia de filiación, entonces el bautismo, podemos decir, nos hace pueblo de Dios. Y esto es básico, es fundamental, ¿sí? ¿Qué significa que seamos pueblo de Dios? Pues que vamos juntos. Aquí estamos juntos. Yo no tengo por qué creer solo. No me voy a inventar lo que creo. ¿Qué hay que creer? Pues a ver, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál fue la fe que nos compartieron nuestros padres y a la vez a ellos se los compartieron? ¿Cuál es la fe que juntos vamos descubriendo? Ser pueblo de Dios significa orar juntos, creer juntos. Yo no tengo todas las experiencias de Dios, ni tú tampoco, pero tú tienes unas y yo tengo otras, y las
veces, tal vez, para mí algunas cosas no son claras, pero ahí vamos juntos. No podemos creer solos, porque no nos vamos a sostener. Desde el inicio así es. Los apóstoles van juntos y juntos se van ayudando. Y entonces el bautismo, lo primero que nos va a hacer es esto, un pueblo de Dios que camina, que está en marcha, que se siente querido por Dios, querido en los dos sentidos de la palabra. Dios nos quiere pueblo, quiere que andemos juntos y nos quiere, ¿verdad? Un pueblo que sabe que va caminando en la historia y que en la historia tiene una misión, ser luz, ¿verdad? Poder alumbrar un poco la vida de los demás. Un pueblo que descubre que en esta historia Dios se sigue haciendo presente y de una manera especial se hace presente cuando actúa a través de nosotros por su Espíritu. ¿Sí? Entonces, Dios se hace presente en su pueblo a través de su Espíritu, a través de sus hijos, de sus discípulos. Un pueblo que sigue tratando de oír a Dios porque Dios sigue hablando. Dios no nada más habló, Dios sigue hablando y habla en medio de este acontecer humano. Un pueblo que se reúne en torno a Jesús, un pueblo que siempre está buscando al Señor. Por eso es que caminamos, porque buscamos al Señor, no lo tenemos. Jesús siempre va caminando y nosotros vamos caminando, ¿sí? Entonces el bautismo lo primero que hace es hacernos pueblo. Por eso nos hace tanto bien el compartir la fe. A veces algunas personas dicen, padre, ya batallo para venir a misa, pero oigo la misa en la televisión. ¿Me vale? Sí te vale, le digo. O sea, digo, no es misa. Pues estás oyendo la misa, ¿verdad? Si no puedes venir, no estás obligado. Pero mientras puedas venir, ven. Porque va a llegar un momento en que ya no vas a poder. Ahora sí, ¿verdad? Pues que me duele un poquito la rodilla, que me duele la cadera, pues bueno, pero si puedes venir, ven. Porque nos hace bien estar juntos. Cuando ya no vengas, como quiera vas a estar juntos. Pues por eso es que la Eucaristía, el sentido de la comunión de los enfermos es ese. A ver, vamos a comulgar entre todos. Oye, fulanito, sutanito no vino, llévale, porque también están en comunión con nosotros, ¿verdad? La comunión a los enfermos no es para que se encuentren con Jesús, ¿verdad? Dios, sí se encuentran con Jesús, es para entrar en comunión con la comunidad. Comulgan con la comunidad que celebró la fe, ¿sí? Entonces, mientras puedas, nos hace bien, ¿verdad? Nos ayuda a creer a todos. Segundo, además de que el bautismo nos hace pueblos y nos hace que vayamos juntos con la fuerza de estar juntos, ¿verdad? El bautismo, según este texto de Pedro, dice, al acercarse a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también ustedes participan como piedras vivas en la construcción de un templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo que por mediación de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces dice ahí, por el bautismo somos piedras vivas que entramos en la construcción de la comunidad. A lo mejor es una imagen o una palabra que ya la hemos oído muchas veces, somos piedras vivas. Pero si se ponen a pensar, es un término muy contradictorio, porque las piedras no son vivas. ¿Dónde han visto una piedra viva? Pues las piedras es lo único que no está vivo, minerales, vegetales, animales. Los tres reinos, al menos los de antes, no sé ahora cuántos haya, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso de ser piedras vivas? ¿Qué quiere decir con ser piedras vivas? Lo primero que dice, Jesús es piedra viva. Entonces, pues entender que Jesús es el viviente, pues eso es claro, venció a la muerte, ¿verdad? Y es el viviente porque es el amado. La vida es fruto del amor. Jesús es el gran amado por el Padre, por eso es el viviente.
Y nosotros podemos ser vivientes gracias a la experiencia amorosa de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero dice, son piedras vivas. Entonces está hablando, dice el texto, lo dice claro, de construcción. Somos piedras para construir. Y se me hace interesante el que caigamos en la cuenta que todos en esto tenemos algo que aportar. Nadie tiene por qué ser pasivo. Yo no tengo nada que aportar, ¿sí? Todos podemos aportar. Todos tenemos una vida que ofrecer. Si estábamos diciendo que vivimos en una sociedad que se ha hecho muy individualista, que se ha quebrado, todos podemos hacer algo para restaurar, para crear vínculos, para unir, ¿sí? Entonces, somos vivientes, nos movemos. Una característica de los seres vivos es que se mueven, ¿verdad? No necesitan que nadie los mueva. El viviente tiene capacidad de moverse por sí mismo. Entonces, la experiencia que tenemos por el bautismo de estar unidos a Jesús nos hace personas capaces de mover. En Evangelii Gaudium también el Papa dice una cosa, ¿verdad? Dice que ahorita pareciera que a todos se nos hace pesado cualquier cosa en la iglesia, ¿verdad? Y entonces todo es carga, y entonces a todos le sacamos la vuelta, ¿verdad? Y habla desde los sacerdotes hasta todos, hasta el sacristán, ¿verdad? ¿Sí? Pareciera que todo se nos hace pesado, ¿verdad? Y no caemos en la cuenta tal vez de que esta experiencia de vida, pues la vida tiene que florecer, ¿verdad? Sí, órale, muévele, ¿verdad? Sí. Imagínense que el viejo les dice, oye, mi vida, pues está bien, ¿verdad? Pero obras son amores, ¿verdad? O sea, no nada más me digas mi vida, ¿verdad? Muévele, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Sí, muévele, muévele. Entonces, pues la vida exige movernos, ¿sí? Podemos movernos, ¿sí? Entonces, el bautismo nos hace piedras vivas en esta construcción. Hay otra imagen también de San Pablo, en Romanos. Porque si hemos sido injertados por él, en él, por la semejanza de su muerte, somos también partícipes de su resurrección. Aquí conocemos en general esa imagen del injerto, ¿verdad? Sabemos que un árbol puede ser injertado y eso que es injertado agarra la fuerza del tronco, ¿sí? Entonces el pensar que estamos injertados en Jesús por el bautismo nos hace pensar en dos cosas. Por un lado, somos un solo árbol. Todos estamos injertados en Jesús, ¿sí? Todos participamos de la misma vida de Jesús, pero participamos de su fuerza. Entonces podemos, animados por Él, ser personas aportar en esta construcción de la sociedad. El cristiano no tiene por qué ser alguien impotente, ¿verdad? Tenemos la fuerza de Jesús. Y en esta perspectiva podríamos también pensar las faltas, nuestros pecados, ¿verdad? También podrían ir en esta línea. ¿Cuáles son los pecados de acción o de omisión en contra de la comunión? ¿Verdad? ¿Sí? A mí me llama la atención que el Papa en varias ocasiones, ya últimamente no se lo he oído, pero hay uno que traía el brete ese de los chismes. ¿Verdad? ¿Cómo los chismes hacen tanto daño? Hablar de las personas, ¿por qué? Porque es una falta de comunión. ¿Verdad? Atenta contra la comunión, y la comunión no es algo accidental, ¿sí? Cuando yo no sé hablar las cosas en su momento, con quien debo de hablarla, ¿sí? Y lo que hago es hablar creando división, no es una falta menor, ¿sí? Es una falta importante en la iglesia, porque los vínculos que tenemos son frágiles a veces, ¿verdad? Entonces estamos para hacer fuertes los vínculos, no para romperlos. Muy bien, entonces el bautismo, decimos, nos
Esta experiencia de fe, de amor que se comparte, nos hace pueblo, nos hace construcción, piedras vivas y nos hace injertos en Jesús, ¿sí? Ahora, el bautismo nos hace, ya que nos hizo comunión, es la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía el que nos va a mover, ¿sí? Y yo quisiera, lo primero que les invitaría a que pensáramos es cómo, ahí tenemos la imagen esta de la última cena, cómo nos imaginamos la última cena, sin inventar, ¿verdad? Sí, con los datos del Evangelio, lo que yo sé del Evangelio, de los relatos de la última cena, cómo sería la última cena, qué ambiente había en la última cena, ¿sí? Porque esta imagen de Leonardo, pues bueno, no sé qué le podamos percibir, pero ¿cómo sería el ambiente en la última cena? ¿Un ambiente de fiesta? ¿Un ambiente de...? ¿Sí sería de fiesta? ¿No sería de fiesta? Siendo la cena pascual judía, podía ser un ambiente de fiesta, pero en concreto, esta cena pascual de Jesús, la de ese año, ¿sería de fiesta? Sabía que lo iban a entregar, ¿sí? Andaban medio escondiéndose. ¿Qué les dice Jesús antes de hacer? Les dice, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es un traidor. ¿Se acuerdan la película de Cantinflas del Padrecito? El Padrecito dice, nombres, le dice, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Sí? Entonces, el ambiente en esta última cena no es un ambiente fraterno, ¿sí? Es un ambiente en el que hay miedo, en el que hay incomprensión. Esto que yo ahorita te estoy haciendo, Pedro, tú no lo entiendes, pero lo entenderás. ¿Verdad? De incomprensión, de miedo, de división, ¿verdad? De desconfianza, de incertidumbre, de tristeza. ¿Por qué? Porque los apóstoles también se dan cuenta que las cosas no están saliendo como ellos se imaginaban que iba a salir, ¿verdad? Entonces, el ambiente en la última cena no es un ambiente sí, construido, es un ambiente roto, ¿verdad? Están rotos, no, los vínculos están frágiles, están lastimados, ¿verdad? Entonces podemos pensar, y no es inventar, ¿verdad?, que la última cena, por lo pronto, una cosa importante que quiere hacer es crear una comunión en donde hay ruptura, ¿sí? La Eucaristía es un sacramento en el cual, la última cena es una cena para crear comunión entre los discípulos con Jesús, y gracias a fundamental la Eucaristía como sacramento de comunión con los discípulos, a través de Jesús. ¿Pero qué es a través de Jesús? Pues que Jesús es el que lo sienta, y Jesús es el que al dar su vida, compartir un gran amigo con alguien, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces decimos, esta persona, su amistad nos une a ti y a mí, ¿verdad? Porque los dos somos objetos de su amistad. ¿Sí? Entonces, Jesús lo que hace es unirlos en Él, ¿verdad?, en razón de su amor, ¿verdad? Entonces, en este contexto, a lo mejor podríamos entender más cuando encontramos en la Eucaristía elementos penitenciales. ¿Por qué tenemos un Señor ten piedad en la Eucaristía al inicio de la Eucaristía? De mal con Dios, ¿verdad? Y entonces dije maldiciones. ¿Y se las dijiste a Dios? No, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo se lo voy a decir a Dios? Se le dije dejo que me cerró el carro. Bueno, entonces, ¿por qué le pides? Digo, está bien que le pidas perdón a Dios, pero pues al que hay que pedirle perdón es
al que se lamentaste, ¿verdad? ¿Sí? Pues al otro que lo ofendiste. Pero muchas veces el cal. Ya. No, pues el punto es con el que está ahí a un lado, con el hijo con que te peleaste en la mañana, o con la esposa con la que llevas 3 días sin hablarse bien, o no sé, ¿verdad? Entonces podríamos tal vez dimensionar mejor la misma Eucaristía con esta dinámica de reconciliación, ¿verdad? De crear comunión, ¿sí? Vamos a encontrar este texto en Hechos, ¿verdad? Muy conocido. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y compartían y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos sabemos que la comunión es algo que se va construyendo, es hermosa, no es siempre fácil, ¿verdad? Es trabajoso, ¿verdad? Estar en comunión es trabajoso, estar cerca de las personas es trabajoso, estar abierto a las personas es trabajoso. Bueno, la Eucaristía, ¿verdad?, provoca esta comunión entre nosotros, ¿verdad? Y es algo esencial. Si no la provoca, algo está faltando, ¿verdad? ¿Sí? Porque, pues para unirnos a Dios, pues a lo mejor no había necesidad de tanto, ¿verdad? ¿Sí? La dimensión comunitaria de la Eucaristía es tan importante que el encuentro personal que tengo con Cristo cuando comulgo me tiene que poner en comunión con los demás hermanos con los que estoy celebrando la misa. La comunión con Cristo es comunión con la Iglesia. Entonces, la comunión no es un acto intimista. Yo me uno a Dios, a Jesús, profundamente, ¿verdad? Si es un acto personal, yo me levanto, yo libremente voy y acojo a Jesús en mi vida. Es un acto personal, pero es un acto también comunitario. Nos levantamos todos, comulgamos con el Señor y comulgamos entre nosotros, ¿sí? Esto que hacemos aquí de manera litúrgica, tendríamos que pensarlo hacia afuera, ¿verdad? ¿Sí? La comunión, ¿qué tanto me hace sentirme en comunión con los de afuera, en el mundo? ¿Verdad? O a veces nos vamos aislando, y no de malas gentes, tal vez con una espiritualidad que lo que tal vez antes era normal, ahora ya se ve como no tan normal. Está como esto de las mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tal vez hace, yo no sé, pero a mí no me tocó, pero a lo mejor los que echaban piropos hace 30 años, ¿verdad? ¿Sí? Podía ser, oye, quería, ¿verdad? Del caballero, no sé qué cosa se le podría decir, ¿sí? Pero ahorita ya se ve mal, porque te pones a pensar que en el fondo, pues tiene tal vez un rasgo no tan adecuado o correcto. Bueno, a lo mejor a veces así nos pasa también a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Con una espiritualidad un tanto que separa más que une, ¿sí? Yo me quedé pensando con ahí hay una oracioncita que, pues, como de reparación. Llamarte por los que no te aman. Ya no me acuerdo qué más diga, ¿verdad? Por los que no. Y digo, no sé. O sea, para empezar, creo que no vengo yo a adorarte por los que no te adoran, vengo a adorarte porque eres mi Señor y punto, ¿verdad? Pero pareciera como que, bueno, hay unos de aquel lado y hay otros de este lado, ¿sí? Y a veces hay ciertas espiritualidades que separan más que unir, ¿verdad? ¿Sí? Y no podemos decir, es que la verdad, acuérdense que en Dios todo se va identificando, ¿sí? Entonces la comunión no hay vuelta de hoja. El proyecto de Dios es la comunión, ¿verdad? ¿Sí?
todo lo que se pueda, claro, en la verdad, pues sí, la comunión verdadera es en la verdad, la auténtica tiene que ser en la verdad, ¿verdad? Pero todo va hacia allá, no podemos renunciar a la comunión de estar unidos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues tenemos que pensarnos de otra manera, a lo mejor a veces, más abiertos, ¿verdad? Encontrando los puntos esenciales en los que podamos estar unidos, unos puntos en los que podamos estar unidos. A lo mejor no se puede todo, ¿verdad? Quitarnos un poquito esa idea de que nosotros somos los que decimos qué está bien o qué está mal, y si no estás conmigo, estás contra mí, porque viene en el Evangelio. ¿En qué cita? Si no, los que no están conmigo están contra mí. No, pues ya me quedaste mal. Bueno. No, bueno, pues ¿por qué no agarramos la otra? Los que no están con nosotros, los que no están, pues como que pues hay la contraria, ¿verdad? No me acuerdo cómo dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, necesitamos que esto permee más. O sea, la comunión no es algo accidental, ¿verdad? Es esencial, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, esta comunión eucarística no se agota en la celebración de la misa. La Eucaristía es como un grano de trigo que, sembrado en el cristiano, después en la vida ordinaria crece y madura con las actitudes de Jesús. ¿Cuáles son las actitudes de Jesús? ¿Qué nos dice San Pablo también? Jesús es el gran constructor de la unidad, porque con su entrega en la cruz nos reconcilió e hizo de dos pueblos, el judío y los gentiles, un solo pueblo, porque derribó el muro que nos separaba, que era la enemistad, el odio, ¿sí? Entonces Jesús rompe muros, ¿verdad?, para crear comunión. La misión del creyente es construir la unidad en la sociedad en la que vive, ¿sí? Entonces, esa es una misión importante, ¿verdad?, construir la unidad. Estamos llamados a ser personas no nada más cercanas, más abiertas, sino constructoras de vínculos, ¿sí? Personas que favorecen encuentros. Claro, creemos que Jesús, al compartir nuestra fe, pues puede crear esa experiencia como con el sordomudo, que abre los oídos y desata la lengua para que seamos más capaces de la comunión. Pero pues a como estemos, ¿verdad?, unos más sordos, otros menos, unos con más facilidad de hablar y otros con menos, tendremos que ir construyendo y renunciar a todo aquello que puede lastimar la unidad o la comunión, ¿sí? Bueno, entonces, ya para terminar, revisemos nuestra vida para vivir la Cuaresma. Estamos en la Cuaresma, ¿qué podemos hacer? Pues sería interesante preguntarnos, ¿verdad?, bueno, ¿qué tanto somos personas de comunión? ¿Qué tanto nos acercamos a las personas? ¿Qué tanto escuchamos? ¿Sí? ¿Qué tanto nos detenemos, nos abrimos, acogemos? Y tendrá que haber un momento también hasta de comprometernos. Yo me comprometo, si yo me acerco, te oigo, te acojo, te entiendo, pues tengo después que comprometerme contigo, ¿sí? Entonces, si gustan, vamos a guardar un momentito de silencio, ¿verdad?, para pensar, bueno, esto de la comunión. Para empezar, el bautismo nos hace entrar en comunión, esta experiencia profunda de fe, de amor, del Espíritu, del proyecto del reino. Bueno, pero en el día a día, ¿cuáles son los obstáculos, las dificultades para la comunión? ¿Sí? ¿Y qué actitudes? ¿Cómo podemos hacer ambientes que favorezcan
el encuentro, los vínculos. ¿Cómo pensar en ser personas que custodiamos vínculos? Y podríamos, digo, llevarnos, y lo vamos a platicar ahí en la banca, pero podríamos llevárnoslo de tarea, decir, bueno, a ver, en donde yo me muevo, con mi familia, en mi trabajo, con las personas que voy relacionándome, ¿cómo soy? ¿Cómo cuido los vínculos? ¿Cómo los favorezco? Algunos de aquí, por ejemplo, son ya abuelos y dicen, bueno, nos toca unir a la familia, ¿verdad? A veces hasta, pues oye, que todas las comidas se hagan aquí en la casa porque si no, en las otras casas no caben. Entonces viene la casa de los abuelos, ¿verdad? Y pues todo el mundo llega muy arregladito y con las manos cruzadas a veces, ¿verdad? Y entonces los abuelos son los que tienen que hacer antes y después. Bueno, pero si estás creando vínculos, si estás abriendo espacios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a guardar un momentito de silencio, tratando de pensar en esto que hemos ido meditando, reflexionando, y cómo podré hacer ambientes que favorezcan el encuentro y el fortalecimiento de vínculos. Y ahorita que les diga, lo compartimos ahí un poquito, nos unimos ahí en la banca y compartimos un poquito. Vamos a guardar un momentito de silencio. Si gustan, nos acercamos ahí con los de la banca, nos presentamos si no nos conocemos, ¿verdad? Y tratamos de platicar un poquito, cómo, cuáles son los problemas que vivimos, cómo favorecer este ambiente que ayude a la comunión, a crear vínculos, a que se sienten invitados.
Ahí sí. Muy bien. Bueno, pues aunque pueda parecer un tema muy cotidiano, bueno, de hecho es un tema muy, por eso es que es importante, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que es importante y como iglesia estamos llamados a dar un servicio de comunión, no nada más hacia adentro, sino también hacia afuera. ¿Verdad? Qué bueno fuera que nuestra iglesia tuviera una dinámica todavía más fuerte, tratando de ser puente de diálogo, ¿sí? Espacio de encuentro para personas que pueden pensar o tener posturas distintas, que no nos vayamos quedando con la imagen de gente religiosa rígida, con la que no se puede hablar, ¿sí? Tenemos que ser personas con las que se puede hablar, se puede dialogar, ¿sí? Y no significa que no tengamos convicciones, significa que estamos en búsqueda, que estamos abiertos, que queremos la comunión, ¿sí? Bueno, pues vamos a, como tarea, pues cada quien poder revisar un poquito, a lo mejor, pues en este trabajo de la comunión, con quién se ha distanciado, por qué, ¿verdad? Qué pasos se pudieran dar para una comunión mayor o más profunda. Siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y podemos dar pasos. Pues pedirle al Señor que nos vaya ayudando. Si quieren, vamos terminando con la oración final. Así como estamos sentados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios por este día de reflexión. Un momento de silencio. Bueno. En silencio cada quien dé gracias a Dios por este día, por lo vivido, por lo meditado en esta noche, por estar juntos, por las relaciones que tenemos y los sueños que nos hace tener Dios. Decimos juntos, gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Gracias Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias Señor, porque en tu Eucaristía nos unes de manera especial a todos los que sufren y necesitan solidaridad, y a la vez nos haces tu iglesia a cuantos la celebramos en comunidad. Gracias Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues gracias a todos por su presencia. El día de mañana será seguir reflexionando sobre la Eucaristía, ya no nada más como comunión hacia nosotros, sino como fuente de caridad para nuestros hermanos más necesitados, ¿sí? Una pregunta así para el jueves será una hora santa en la que haremos un examen de conciencia, estaremos ante Jesús Eucaristía
Y en un examen de conciencia que haremos, pues trataremos de ir descubriendo hacia dónde nos quiere mover misa. El año pasado y el antepasado no pusimos misa el viernes a las 8:30 porque ya es un día y una hora en que muchos tienen otros tipos de compromisos. Entonces, así nada más como para darnos una idea, ¿verdad? Si hubiera misa el viernes podría ser 7:30, con la dificultad de que algunos no alcanzan a llegar, o 8:30. Yo no tengo ningún problema en tener la misa a las 8:30 si es que es la hora en que se les facilite más, ¿verdad? Levanten la mano los que se les facilitaría a las 8:30. Órale. Bueno, a las 7:30, más gente. Bueno, entonces vamos pensando que el viernes terminaríamos con misa a las 7:30, la misa de la comunidad, ¿sí? Y se hace, pues, para cerrar los ejercicios con Eucaristía. Los que no puedan, pues, los cerran el jueves, los cerramos el jueves. Si alguien no puede venir el viernes a las 7:30, pero para no quedarnos con 20 gentes a las 8:30 o no hacerlos venir, si podemos tenerlo a las 7:30. Muy bien, pues que descansen.